Buenas noches. Antes de ir con la mucha información de este miércoles con Banamex, el señor Larrea, el presidente López Obrador, la Suprema Corte, Tina Turner. Antes de ir con todo eso, ayer presentamos esta historia. Una empresa de resguardo de valores y asesoría financiera recibió a principio de marzo una fuerte cantidad de dólares en efectivo. El 15 de marzo, con una orden de cateo por narcomenudeo, agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México entraron a las oficinas de esa empresa, se llevaron el dinero. La empresa asegura que la autoridad solo reportó una parte del dinero que se llevaron. 5 personas ligadas a la empresa, entre ellas el dueño, están presos por narcomenudeo, posesión de armas y lavado de dinero. Pero no se sabe más del dinero. Hoy, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó en un comunicado que están integrando una carpeta de investigación por posible abuso de autoridad luego de que los policías y agentes que llevaron a cabo el cateo fueron señalados por cometer actos irregulares y no cumplieron con los requisitos que señala la ley. La Fiscalía asegura también que en todo momento ha sido respetuosa del debido proceso y de los derechos humanos de las personas investigadas, quienes, dice, gozan de presunción de inocencia hasta que no se acredite lo contrario. Eso fue ayer. El comunicado fue de esta tarde, el de la Fiscalía. Ahora vamos a ver más videos, nuevas imágenes sobre esos hechos. En los videos grabados por peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México, quienes entraron una hora después que inició el cateo, se observan las armas, cartuchos, droga y una bolsa con dinero colocados en los escritorios de la oficina principal de la empresa Black Wall Street Capital. Armas, drogas y dinero que una hora atrás, a juzgar por las cámaras de seguridad de la empresa, no se encontraban en el lugar. El video de la Fiscalía muestra que los peritos entran grabando, tomando fotografías, registrando los indicios, los numeran, incluso miden los escritorios donde encontraron las armas, cuentan los cartuchos, ven la bolsa con dinero y toman una muestra del paquete con polvo blanco que estaba en un cajón. Ya fue positivo. Paso a la descripción. ¿Serán operaciones con recursos de procedencia ilícita o cómo le podemos poner o lavado de dinero? Habría que ver, ¿verdad? Pero en este video de la Fiscalía, por ninguna parte de la oficina aparecen para ser registradas como evidencia las bolsas con dinero que momentos antes habían encontrado los policías y los agentes ministeriales. 2 de ellas resguardadas por el agente al mando del cateo, identificado como Eric Armando Pérez. El último al que se le ve con ellas. Todo el peritaje es apresurado por los ministerios públicos. Que hagan el conteo del dinero allá en la Fiscalía, porque íbamos a extenderlo aquí para tomar fotos, entonces ya nos movemos. No, que ya no hay que hacer aquí el dinero, que nos vayamos, porque si no me van a venir muchos, todos los de la federal, hacer sí tienen bien ubicado, ¿verdad? Aquí sí. Se la pelaron, ¿no? ¿Te ayudan a hablar para este? Sí, por favor, no, ya para irnos, porque ya están aquí los pinches federales, entonces que no estén mamando, ya está asegurado y nos vamos. Oye, sí. Sin que fuera contado el dinero como el resto de las evidencias en el lugar de los hechos, los ministerios públicos metieron la única bolsa con dólares que encontraron los peritos en una bolsa negra. Allá ya dijo el fiscal que allá, es que ya están aquí los federales. Ya terminó. Cierran la puerta de la oficina donde encontraron los indicios y el Ministerio Público al mando le pone el sello con la leyenda de delitos contra la salud. Y se llevan todo embalado en bolsas negras, al mismo tiempo que sacan a los detenidos de otra oficina ya esposados. Pero los 5 paquetes con dinero que los trabajadores sacaron de la bóveda no aparecieron, ni fueron registrados en el acta de cateo, ni en el video tomado por la Fiscalía.
Ya en la fiscalía, en un sillón negro, la única bolsa con el dinero que se reportó como hallazgo en el cateo fue vaciada. 16 fajos de $10,000 y 4 de $2,000 para dar un total de $168,000. El monto por el cual el dueño de la empresa Black Wall Street Capital, 2 de sus guardias de seguridad y 2 de sus socios son acusados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la Fiscalía Capitalina. Pero muy distinto de los $3 millones y 15 millones de pesos que la empresa asegura fueron robados ese día durante el cateo. A ver, tenemos que ser muy cuidadosos porque lo que tenemos es lo que hemos presentado, son videos. Los videos ya contrastados con lo que dice la empresa y con lo que dice la autoridad dejan en el aire pues más de $2,800,000 y 15 millones de pesos. Estamos trabajando, es un reportaje en curso, lo que tenemos son las imágenes, pero a juzgar por las imágenes parecería que o la empresa dio una cantidad de dinero, informó de una cantidad de dinero exagerada para lo que realmente tenían, o pues no se entregó todo ese dinero, no se reportó. Ahí quedan las imágenes. Ya hay una primera respuesta de la autoridad. Nosotros tenemos más para mañana. Minutos antes de las 7 de la mañana, Citigroup anunció que no venderá Banamex a Germán Larrea, ni a Grupo México, ni a ninguna otra persona o grupo que busque comprarlo en su totalidad. ¿Qué sí va a hacer Citigroup para vender Banamex? Una oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores. Es decir, en algún momento van a vender acciones al público. Citigroup explicó que en la segunda mitad de este año van a hacer todos los procesos administrativos necesarios, Citigroup con Banamex, y que será hasta el próximo año, hasta 2025. No dijeron si a principio o a final, simplemente dijeron en 2025, cuando se lance esta oferta pública, es decir, cuando comiencen a venderse las acciones. ¿Qué significa este anuncio, David? ¿Qué tal, Ciro? Buenas noches. ¿Qué es esto? Que se cansaron. ¿Quién se cansó? Citigroup. Anunciaron ellos la venta que en enero del año pasado. Ya habían llegado muchos postores, el gobierno les puso demasiados peros, demasiadas condiciones que fueron disminuyendo el número de postores. Te acordarás que, por ejemplo, dijo que tiene que ser un grupo mexicano. Entonces, pues ya todos los extranjeros dijeron, pues siempre no, y que se fue cerrando el tiro. Los últimos 2 meses habían estado negociando en exclusiva con Germán Larrea. Y Germán Larrea pues no está en condiciones ahorita de hacer una oferta y ya le había venido dando vueltas. ¿Te acuerdas que sacaron el tema de oceanografía por ahí? Sí. Decían que no estaban seguros y que querían más tiempo de revisión de cuentas. Pues lo que hace Citigroup es, no nos urge vender. Que se venda, vamos a sacar la oferta pública, vamos a vender acciones al público en el 2025. Se requiere que lo hagan así. En 2025. En el 25. Se requiere que lo hagan así porque hay una serie de condiciones para hacer una oferta pública inicial. Una empresa se tiene que registrar y estar operando un año con ese nuevo esquema. El esquema de separación por un lado, quitar la banca mayorista, que eso se le queda a Citi, y la banca de menudo, entonces tienen que operar como un año. ¿Qué es lo que hacen? Es buscar el mejor interés para sus accionistas. Se cayó Banamex, se cayó cualquier venta. Para Larrea y para todos. Bueno. Se cayó absolutamente para todos. Y los dueños serán los accionistas. Habrá seguramente algún grupo que tenga más acciones. Van a vender, de acuerdo como lo informaron, van a vender el 20% primero y después irán subiendo y puede salir en cualquier momento un grupo que diga, yo sí quiero en estas nuevas condiciones. Una buena parte del pastel. Nos preguntan qué pasa con los clientes de Banamex, con todo esto de Citi Banamex. Se dan un respiro a los clientes de Citi Banamex y a la propia administración.
con estos rumores de que lo vendían, no lo vendían, de que cuánto, habían venido perdiendo participación de mercado y capacidad de hacer cosas. Hoy lo que hace Banamex es, aquí seguimos, aquí vamos a operar y vas a ver que se van a poner muy agresivos en el aspecto comercial para volver a hacer crecer el negocio que ciertamente se había deteriorado. Una historia de esta mañana, va la segunda. Ayer en la tarde, recordarás, lo comentamos, desde ayer en la tarde corrió la versión en medios, entre especialistas, de que ya se habían puesto de acuerdo, de que ya había un acuerdo entre el Grupo México del señor Larrea y el gobierno federal y el presidente López Obrador, un acuerdo por la concesión de las vías del tren en este tramo de Coatzacoalcos, Medias Aguas. Pero hoy el presidente dijo, no. Se está avanzando, van bien las cosas y sí se va a llegar a un acuerdo, espero, pero no es no es dinero, es permiso de paso y revisión de concesiones. ¿No se le daría indemnización al Grupo México? No, dinero no. Sí se va a llegar a un acuerdo, espero, dice el presidente, no le vamos a dar dinero a Grupo México. Entonces, ¿qué tan cerca están de un acuerdo el gobierno y Grupo México? Hay una cosa que de repente se nos ha olvidado con todo este drama. Que ni el presidente se manda solo, ni Germán Larrea se manda solos. Que no se pueden sentar en una mesa y decir, ok, ya llegamos a un acuerdo. Si quiere el presidente cambiar concesión por plazo y todo, tiene que pasar por el INDAVIN. O sea, que tiene que hacer una evaluación. Tiene que haber un proceso jurídico. Y por los abogados. Sí. No es que se sienten el presidente y Larrea y digan, ya muere y lo hacemos en una servilleta. A ver, ¿cuánto? ¿9, 7? Sí, bueno. Tú me das y... ¿Pero van a llegar a un acuerdo? Van a llegar a un acuerdo similar al que usaron con los gasoductos. ¿Te acuerdas que el gobierno decía con los gasoductos que no se iba a hacer nada, que no iban a... Y terminaron dándoles pues mucho más plazo. Y hay que recordar que Germán Larrea tiene más de 300 concesiones. Bueno. Entonces, pues, se van a arreglar, espero. Oye, como estás aquí, no hay remate. No, sí, como no, espera, sí. Además hay un remate muy bueno hoy. Hoy se dio a conocer la inflación de la primera quincena de este mes. La más baja desde septiembre de 2021. El proceso de desinflación va ahí más o menos. Ya estamos en 6%. El 6% y con 9, velocidad 6, y con velocidad perdiéndose. ¿Tú que no creías? No, yo siempre he creído. No creías. Bueno. Buenas noches. Gracias, David. Gracias. Anoche informamos del incendio en una de las plantas de la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, en Veracruz. Trabajadores de Pemex informaron que controlaron el fuego antes de la medianoche. 3 trabajadores resultaron con lesiones por quemaduras, otro más por ahí por una torcedura. Los llevaron al hospital de Pemex en Minatitlán. De acuerdo con Pemex, la producción de la refinería no se vio afectada. Eso anoche. Hoy al mediodía se registró la explosión de una toma clandestina de combustible, otra vez una toma clandestina de combustible. Esto fue en un predio en El Tesoro, en el municipio de Polotitlán, en los límites del Estado de México con Querétaro. 9 personas resultaron heridas, 3 de ellas trabajadores de Pemex que acudieron a apagar el fuego. Fueron llevados al hospital de Pemex en Tula. Incluso debido a la magnitud de la explosión, habitantes de la zona de Celayita fueron evacuados por algunas horas por Protección Civil, 2 de Pemex. La actividad del Popocatépetl, como la inflación, está bajando de a poco, pero bajó. Hubo menos explosiones y el monitoreo de esta noche determinó que mantiene emisiones de vapor y gas con bajo contenido de ceniza. El semáforo de alerta se mantiene en amarillo, fase 3. Hoy se vio pues un despliegue, se volvió a ver un despliegue del ejército en las comunidades cercanas al Popocatépetl, en San Nicolás de los Ranchos, en Santiago Xalitzintla, donde vimos la fiesta ayer. Reforzaron el filtro en el Paso de Cortés, en Amecameca, limitaron paso de vehículos y personas. Poco a poco, esos poblados salen de esta crisis
de una semana por el Popocatépetl. ¿Qué pasa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Hoy reportó 186 vuelos demorados y todavía 40 cancelados. No se logró el objetivo de hoy regularizar. Hoy todavía hubo 40 vuelos cancelados. Se dirá que no son muchos, contra 920 operaciones en el día, pero como sea, son 40 vuelos cancelados. Anoche vimos las imágenes del cortocircuito que ocurrió ayer en la tarde en la estación de la Villa Basílica, la línea 6 del metro. Hoy el sindicato del metro informó que luego de realizar las reparaciones en la madrugada, se determinó que la causa fue el desgaste del aislamiento de los cables, es decir, que se terminó su vida útil. El sindicato del metro nos informó también que estos hechos ocurren por la falta de personal para dar mantenimiento a las estaciones y por la falta de refacciones. Dicen que si bien hay presupuesto para comprar las refacciones, tardan mucho en llegar. Llevar a un proceso de elección a ministros y ministras para que tengan que dar la cara al pueblo de México. Eso es lo que precisamente está implicando hoy el Plan C, y si no les gusta, iremos más allá. No vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial. Haremos la Constitución humanista que México requiere del siglo XXI. Vamos a obradorizar el Poder Judicial. Una verdadera joya. Tenemos que modificar el Poder Judicial de este país. Hay que obradorizarlo. No me chinguen. No me chinguen. Lo que no quieren ustedes es que sea justicia, lo que quieren es que sea modo. Obradorizar el Poder Judicial. Nunca, ni en mis peores sueños pensé que oiría semejante tontería. Bueno, así por momentos el debate en la Comisión Permanente del Congreso. Hoy fue miércoles de permanente y bueno, ahí estuvieron hablando del Poder Judicial, pero hubo otro asunto que casi de manera unánime fue celebrada por todos los partidos, casi por todos. La declaratoria de constitucionalidad de la reforma conocida como Ley 3 de 3, la que prohibirá ocupar cargos públicos o de elección popular a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, por delitos sexuales o a quienes no paguen las pensiones alimentarias. 21, Yucatán. 22, Zacatecas. 23. Asimismo, el voto aprobatorio del Congreso de la Ciudad de México. En el esperado festejo de una reforma que aglutinó feministas de todos los signos, el grito de la 3 de 3 y el reclamo de ningún agresor al poder unió a senadoras y diputadas de todos los partidos. Que no permitiremos que ninguna persona agresora pueda acceder a los cargos de elección popular o del poder público, hoy, mañana y nunca más. Basta ya de que un acosador quiera ser embajador. Basta ya de que un violador quiera ser gobernador. Basta ya de que atrás del fuero quieran seguir abusando del poder. Esperemos que el presidente de la República lo publique a la brevedad. A la celebración que cancela de las boletas electorales a quienes hayan ejercido violencia sexual, familiar y económica, con el adeudo de las pensiones a los hijos, se sumaron los legisladores. Soy más hombre yo, si soy menos macho, si le heredo a mi hija un mundo donde no se humille a la mujer por ser mujer. Pero no todos los hombres del Congreso estaban contentos. El diputado Fernández Noroña pronosticó un uso faccioso de la 3 de 3, mientras las impulsoras de la iniciativa le daban la espalda. El corrupto Poder Judicial, el putrefacto Poder Judicial, el reducto del conservadurismo existente en el Poder Judicial va a utilizar esta legislación de manera perversa, de manera torcida, para sacar de la carrera política a compañeras y compañeros del movimiento. Al tiempo,
lo vamos a ver. Y como la reforma también castiga la violencia política contra las mujeres que ejercen cargos públicos, la oposición trajo a la tribuna a los violentadores de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. No podemos celebrar la 3 de 3 si permitimos que a quien hoy representa el Poder Judicial sea públicamente violentada, para inhibirla, para amenazarla. Si nosotros quedamos calladas y omisas ante eso, esto es una hipocresía. Tampoco podemos pasar desapercibido lo que ha hecho alguien que también detenta el poder, el gobernador de Veracruz, que se ha atrevido a poner en un ataúd la figura de la ministra. Pues prácticamente todos hoy en la permanente, todos los partidos, diputados, senadores, celebrando esta ley 3 de 3. Por ahí, pues siempre los inconformes. Y quedan estas palabras al final de Carolina Villano, que de alguna manera nosotros hemos comentado aquí desde hace un par de semanas. Es lo mismo la libertad de expresión que la libertad de agresión. Esto lo decimos por el plantón ya de un mes afuera de la Suprema Corte de Justicia. Sigue ahí, se siguen gritando consignas y cantos en contra de la ministra presidenta de Norma Piña. Hoy pusieron unos muñecos, no queda muy claro a quién, bueno, ahí sí queda claro a quién representan, pero esos, pues difícil. 30 días de este plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia. El presidente López Obrador se reunió hoy con 22 gobernadores de la 4T, con funcionarios del gobierno federal. El único gobernador que habló con los periodistas fue el de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro. Dijo que en la reunión el presidente les pidió que no bajen el ritmo con los programas sociales. Solo estuvieron los gobernadores de Morena y aliados de la 4T. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Por ahí de la medianoche, cerca del Puente Solidaridad, en las inmediaciones del municipio de Eduardo Neri, en Guerrero, un accidente en la autopista del Sol dejó 9 muertos, y entre ellos un niño de 2 años. Además de esto, 3 heridos. A decir de las autoridades de protección civil estatal, un tráiler se quedó sin frenos y se impactó contra una camioneta tipo Urban en la que viajaba un grupo de turistas proveniente del Estado de México. Por lo fuerte de este accidente, la autopista tuvo que permanecer cerrada durante 4 horas en ambos sentidos. Y esta tarde fue sepultado el sacerdote Javier García Villafaña, asesinado el lunes en la comunidad de Capacho, municipio de Guandacareo, en Michoacán. Al sacerdote le dispararon mientras viajaba en carretera. Se ofició una misa de cuerpo presente en Salamanca, de donde era originario, y fue enterrado en el Panteón de Villas de La Paz. La familia de Javier asegura que no saben qué pudo haber provocado su asesinato, porque lo único que hizo en vida, Javier, fue ayudar a la gente. ¿Qué pasó entonces? ¿Lo confundieron o cuál es el verdadero móvil? Pues ¿qué pasó entonces? Por lo pronto seguramente sí. Van a caer 2, 3, 4, 5, 6 personas de la célula de ejecución y después no pasa nada. A seguir investigando, como dice la autoridad, pero bueno. Pero hoy, a más de 72 horas, Ciro, no hay un solo detenido. Pero pues, van a caer, siempre caen los ejecutores. En fin, ¿qué más? Bueno, en otras cosas, oficialmente esta tarde el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanzó su campaña para buscar la candidatura presidencial republicana, sí. Esto en las elecciones del próximo año. Primero publicó un spot en sus redes sociales en el que critica, como lo hace su principal opositor, Donald Trump, critica fuertemente a Joe Biden por temas como su política migratoria. Dijo también que tiene toda la fuerza y el liderazgo para encabezar, para abanderar un gran resurgimiento. DeSantis es, según las encuestas, el único con posibilidad de disputarle la candidatura republicana a Donald Trump. Por la tarde, aseguró que si es necesario va a cerrar la frontera para evitar el ingreso de drogas y dijo incluso que él va a terminar de construir el muro fronterizo. Esto durante una conversación transmitida en vivo por Twitter con el dueño de esta red, con Elon Musk. Era el primer gran evento de DeSantis y terminó
en un desastre. ¿Cómo? ¿Qué Porque los pasó? servidores se saturaron y la sesión colapsó. Hubo fallas técnicas, pero por casi media hora, Ciro. Y Donald Trump, por supuesto que no la dejó pasar. En su red social, en Truth Social, escribió: el lanzamiento de The Sanctus, así lo llamó. Sí. El lanzamiento de The Sanctus en Twitter es un desastre. Toda su campaña será un desastre. Y en otra publicación difundió un video meme simulando un lanzamiento fallido de un cohete de SpaceX, otra de las empresas de Elon Musk. Y eso que son compañeros de partido. Y al que, por cierto, ya vimos, también llamó Ron. ¿Qué tal que le sacara así un video Claudia Sheinbaum, Ebrard, Dan Augusto? Bueno, gracias, Claudia. Habrá que verlo en próximos meses. Gracias. Ciro, no me puedo ir. Y hoy no me puedo ir por dos grandes razones. La primera, el escritor Haruki Murakami, el más grande artista literario japonés de los últimos tiempos, y me atrevería también a decir de todos los tiempos. Ganó el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023. Felicidades. Autor de culto, escritor inquietante, así lo califica la cuenta oficial del máximo reconocimiento en España. El autor más traducido de su generación, con una narrativa ambiciosa, fácil de digerir, atractiva para cualquiera que se adentre Eso dijeron en su lectura. quienes le dieron el premio. Así es. No es quizá el premio Nobel, pero hoy Haruki Murakami fue reconocido así. El jurado ha considerado la singularidad de su literatura, su alcance universal, su capacidad para conciliar la tradición japonesa y el legado de la cultura occidental en una narrativa ambiciosa e innovadora que ha sabido expresar algunos de los grandes temas y conflictos de nuestro tiempo: la soledad, la incertidumbre existencial, la deshumanización de las grandes ciudades, el terrorismo, pero también el cuidado del cuerpo o la propia reflexión sobre el quehacer creativo. Haruki Murakami es un gran corredor de fondo de la literatura contemporánea. Nos exprimió mucho el director, ¿no? El señor Muñoz con su analogía. Es un gran corredor de fondo de la literatura. Pero bueno, decías, felicidades, gran escritor, maravilloso, Murakami. Segunda. Además es el primer autor japonés en ganar en las 43 ediciones el premio Princesa de Asturias. Así es. Bueno, la segunda, Ciro. Una leyenda de la música, considerada las piernas más sexys del rock. Sabrás quién es. Tina Turner. Murió a los 83 años hoy en Zúrich, Suiza, desde donde enfrentó los últimos años al cáncer, a un derrame cerebral y una insuficiencia renal. Fue en los años 60 cuando Tina Turner despegó a dúo junto a su entonces esposo, y que Turner, a quien con muchas limitaciones se atrevió. ¿Te acuerdas? Se atrevió a denunciar, sí, por violencia doméstica. Y con ello se convirtió en una de las primeras figuras públicas en atreverse a levantar la voz. Bueno, a partir de ese momento consiguió tocar el éxito que la llevó a ser la gran Tina Turner. Orgullosa María, Proud Mary, ahí con Ike Turner, el esposo, golpeador. Hubo una película, series y bueno. ¿Y quién lo diría? Después de ser su corista se terminó convirtiendo en una leyenda del rock. Sí, le tomó años. El gran éxito comercial lo consigue hasta mediados de los 80s, pero bueno, descanse en paz. Descanse en paz. La gran Tina Turner. Gracias. Buenas noches. Gracias, Claudia. Se fue otro día y la campaña en el Estado de México no prende ni por un lado ni por el otro. Y si a eso se suma que, contrario a lo que hemos visto en los últimos 25 años, las principales encuestadoras no han difundido datos, pues lo que queda es una suerte de páramo e incertidumbre. ¿A qué apuestan las dos candidatas?
Delfina Gómez a no hacer ruido para no perder su supuesta gran ventaja. Alejandra del Moral a caminar de puntitas para no despertar a Delfina y rebasarla en el tramo final, a la fábula de la liebre y la tortuga. Rara campaña, extraña, y solo le restan 7 días. La campaña, al menos hasta hoy, sin pasión ni números. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.